Muy bien, buenas tardes con todos. Veo que se están uniendo más. Estamos en el espacio de consultas académicas del curso de biología. Si hubiese alguna duda, consulta sobre este tema desarrollado en esta semana 2, estar atenta tanto en el chat como también ustedes pueden activar su audio. Si no hay consultas, puedo dar un resumen de lo desarrollado en esta semana. A estar atenta a sus interrogantes. Buenas tardes. Buenas tardes chicos. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Nuevamente veo que se están ingresando cada vez más. En este espacio de consultas académicas vamos a abordar algunas dudas e interrogantes que ustedes hayan tenido durante el desarrollo de estas semanas. Muy bien, estoy a la espera. Entonces, si no hay dudas, puedo dar un resumen de esta semana. Muy bien, entonces voy a esperar unos minutitos más y comenzaré el resumen si es que ustedes no tienen alguna duda. Que pueden plantearlo a través del chat porque yo estoy conectada con dos dispositivos, así que puedo ver en tiempo real las dudas que puedan tener. Miss, ¿podría hacer un resumen teórico y luego resolver las preguntas? Ya está bien, muy bien. Entonces vamos a hacer eso. ¿Listo? Si de repente alguno durante la explicación tuviese duda en ese punto en particular, me indica por el chat, ¿ya? Cualquier duda interrogante porque estoy atenta al dispositivo, al otro dispositivo, ¿ok? Muy bien, comenzaremos entonces. Se visualiza el PPT, ¿verdad? Se visualiza el material que estoy presentando. Simplemente me confirman con un sí en el chat y entonces yo comienzo la explicación. Muy bien, ¿se me logra escuchar? Sí, se me logra escuchar también. Muy bien, entonces comenzaremos. Bueno, en esta semana 2 se abordan dos puntos que corresponden al tema de virus y bacterias. Muy bien. Con respecto al primer punto que corresponde a los virus, me voy a esta diapositiva, donde estamos viendo claramente, ¿no?, cómo es la estructura de un virus. ¿Ya? Si te preguntase cómo se podría ubicar o clasificar o colocar en los niveles de organización a un virus, ¿tú crees que sería en el nivel subcelular o sería en el nivel celular? Si es que te preguntasen eso. Haciendo hincapié, disculpa, que los virus no son seres vivos, pero por si te preguntan en qué nivel de la organización de la materia podríamos ubicar a los virus. Entonces ustedes me respondían, ¿sería subcelular o celular? Pueden activar su audio. Subcelular. Muy bien. Sería en el subcelular, ¿verdad? Y específicamente dentro del subcelular, ¿será atómico, será molécula, será macromolécula, será complejo supermolecular? ¿Qué crees que sería? Complejo supramolecular. Muy bien. Y sucede que, ¿por qué sería supramolecular? Porque los virus son el resultado de la interacción de macromoléculas, como son el ácido nucleico y
proteínas, ¿verdad? Basta la interacción de estas macromoléculas para que dé lugar, pues, a los virus. Claro, hay que precisar que si hablamos de ácido nucleico, puede ser o ARN o ADN. Muy bien. Veo que se están integrando más jóvenes a este espacio. Repito, este espacio es de consultas académicas. Muy bien. Si tuviesen alguna duda en particular, consulta, por favor, indicármelo en el chat o de repente activando tu audio. Ya en este momento estoy haciendo un breve repaso hasta que a alguno de ustedes les surja alguna duda, interrogante, o para quienes vayan ingresando ya tengan una duda puntual, por favor me lo indican, que yo estoy atenta con los dos dispositivos, puedo ver en tiempo real tus mensajes en el chat. Muy bien. Entonces, te decía, ¿no? Con respecto a los virus, si bien mencionábamos, se trata de complejos supramoleculares porque vienen a ser la interacción de macromoléculas, en este caso de tipo ácido nucleico y proteínas. Muy bien. En este caso, cuando hablamos de proteínas, puede ser la cápside. La cápside es de naturaleza proteica y el resultado justamente de la interacción es el virus, considerando que el plan básico de un virus se llama nucleocápside. Y te lo estoy mostrando a continuación. Este es el plan básico de un virus. Esta es la nucleocápside. Esto que estoy coloreando de verde viene a ser la cápside y en su interior estaría justamente el material genético, que puede ser ADN o ARN, como te decía. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, el virus necesita necesariamente ingresar a una célula a la que se llama célula huésped, porque si está fuera, no puede realizar su replicación viral. Para que esta partícula infecciosa pueda realizar su replicación, necesariamente tiene que ingresar a una célula. Por eso se le dice parásito intracelular obligado. Es posible que adicionalmente a este plan básico llamado nucleocápside pueda haber una capa adicional o una estructura adicional. Esta estructura adicional que te lo estoy indicando de color rojo, si logras visualizar, corresponde pues a su envoltura. La envoltura de un virus puede estar presente en algunos, no todos presentan envoltura, solamente algunos. Y si la presentan, esta envoltura sería como la ves, ¿no? De naturaleza lipídica, que puede estar adicionalmente añadida, pues, proteínas virales, ¿no? Estamos viendo que en la parte de aquí, que te voy a señalar de color amarillo, estamos viendo la presencia de proteínas acopladas a la envoltura. Muy bien, ¿listo? Entonces pueden haber proteínas en esta envoltura. Muy bien. Entonces, esto es la estructura de un virus. Muy bien. Si es que presenta o no envoltura, dependiendo si lo presenta, si serían denominados virus envueltos. O si carece de envoltura, simplemente se le dice virus desnudos. Muy bien. Y como te decía, para que el virus pueda realizar la replicación, necesita de infectar a una célula huésped. Y para ello, los virus tienen en su superficie moléculas que le permiten unirse a los receptores de la célula huésped a la que ellos quieren infectar. Infectan e inyectan su material genético. Muy bien. Entonces, eso es con respecto a la estructura de un virus. Me voy a la siguiente diapositiva, donde justamente te muestra acá lo que te decía en cuanto a la estructura. Si carece de envoltura, es virus desnudo. Si presenta envoltura, virus envuelto. Por la simetría, esto es, desde el descubrimiento de la microscopía electrónica y de acuerdo a la disposición de la cápside, que es la estructura que protege el material genético,
puede ser que los virus tengan o bien una simetría conocida como icosaédrica, ¿no? Que aparentemente da una apariencia, pues, esférica, ¿no? Y esto es porque los capsómeros se encuentran unidos, ¿no? En casi toda la dirección, por ejemplo, ¿no? Si te das cuenta, si haces un estudio más exhaustivo, vas a ver que los capsómeros se disponen formando triángulos equiláteros. Muy bien. Otra simetría es filamentosa o helicoidal. Muy bien. En esta simetría, los capsómeros van a estar uno detrás de otro, formando una especie de bastón. Muy bien, es otro tipo de simetría que pueden presentar. Muy bien, los virus. Y muchas veces algunos virus pues pueden presentar una estructura, una simetría diferente a las anteriores o bien puede ser una combinación de las anteriores. Esta simetría, por lo tanto, se clasifica como compleja, ¿no? Y un ejemplo está presente en los bacteriófagos, que son virus que infectan a las bacterias. ¿Muy bien? Entonces, repito, chicos, a medida que se van uniendo a este espacio de consultas académicas, recuerda que este espacio está destinado a poder absolver dudas, interrogantes que hayan surgido durante el desarrollo de las clases. Entonces, dado que todavía alguno no tiene alguna duda, consulta, yo lo que estoy haciendo es un resumen de esta semana. Muy bien, de esta semana número 2. Muy bien, chicos. Entonces, si alguno de ustedes tiene una duda en particular, por favor me lo indica a través del chat o activando su audio. Muy bien, chicos. Entonces, continúo. Como te dije, en cuanto a su estructura, los virus pueden presentar ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN, pero nunca ambos a la vez. Y puedo proponer algunos ejemplos de virus que presentan ADN, como es el virus del papiloma humano, como es el virus del herpes simple, como también el virus de la varicela, el virus de la hepatitis B, el virus del adenovirus, el del Epstein-Barr, el del parvovirus B19, como también tenemos virus de ARN. Muy bien. Estos virus de ARN pueden ser el conocido virus de la gripe, el virus del VIH, del dengue, del Zika, del ébola, de la hepatitis, claro, hepatitis A y de la hepatitis C, el de la fiebre amarilla y del sarampión. Muy bien, por mencionar algunos de los ejemplos. ¿Listo? Entonces, a continuación, vamos a ver de todos estos un caso particular. Muy bien, vamos a ver lo que es el virus del VIH en un momento. Pero mientras tanto, te voy a indicar básicamente cómo es la replicación viral, recordando que el virus no es un ser vivo, por lo tanto no tiene reproducción. Recuerda que la reproducción es característica de todo ser vivo, pero como el virus no es un ser vivo, no tiene reproducción, sino tendrá replicación. Y recuerda que para poder realizar su replicación, el virus necesariamente necesita de su célula huésped. En este caso estamos viendo que este virus va a infectar a esta célula huésped o hospedera también. En este caso sería pues una bacteria, por ejemplo. Y viene por aquí pues el virus. Ahí lo estás viendo. Este virus, como estás viendo, tiene simetría compleja. Basta que inyecte su material genético e ingresa a la célula huésped. Muy bien. Quiere decir que el virus o puede ingresar en su totalidad, en algunos casos, como los virus esféricos, por ejemplo, o puede ingresar inyectando su material genético. Entonces, en este primer paso se conoce como el paso de la fijación o de la absorción.
En este primer paso, el virus inyecta su material, o sea, primero hay un reconocimiento y luego ingresa su material genético. Y finalmente, pues, cuando ingresa ya en el segundo paso el material, muy bien, dentro de la célula huésped, apoyado, ayudado de la maquinaria enzimática de la célula, es que se da la síntesis del material vírico, enzimas, el material genético propio del virus, se sintetizan las proteínas de la cápsida. Pero hasta ahí todo desordenado, no hay un ensamblaje aún, son las piezas todas desordenadas. Y recién en en el cuarto paso, que es el ensamblaje, se da la unión de las partículas víricas. Una vez que los virus están ya todos ensamblados, obviamente estas partículas víricas van a necesitar salir de la célula huésped. Y cuando salen, hay dos posibilidades para su salida. Una de ellas implica, pues, la lisis de la célula. Y y a ver, no se ve la imagen, pero, a ver, un ratito, me falta con una imagen. Ya está. Pero no se ve. Sí, ahí sí lo ves, creo. Muy bien, entonces aquí sí lo ves. Entonces, de repente, haciendo esto, ahí está, ahí sale. Ya. Entonces, como te decía, para el quinto y último paso de la replicación, muy bien, hay dos posibilidades. Que las partículas víricas se liberen por lisis o la liberación sea por gemación. Muy bien. Si es en el primer caso que sea por lisis, muy bien. Obviamente por lisis, la célula huésped se termina por destruir, dejando en libertad a las partículas víricas. Esto es, la célula huésped muere. En cambio, si es por gemación, estamos viendo que la partícula vírica, al momento de salir de la célula huésped, se lleva un pedazo de su membrana plasmática, como estamos viendo por acá, tipo la formación de un brote o yema, por eso es que se llama gemación, ¿no? En este caso, la supervivencia de la célula huésped no se ve comprometida, pero se lleva parte de su membrana plasmática, ¿no? Entonces, son dos modalidades de liberación al término de su replicación viral, que puede ser por lisis o puede ser por gemación. Muy bien. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda o consulta? Profesora, una consulta. Ese tipo de replicación viral, ¿qué lo determina para que sea ni bien el lisis o por gemación? Eso depende del virus. Muy bien. Hay virus que optan por destruir, ¿no? Lisar a la célula. Eso ya depende de qué tipo de virus se puede encontrar. Por ejemplo, ¿no? Por mencionarte nada más un ejemplo, y eso lo vamos a ver en breve cuando hablemos del VIH. El VIH presenta un ciclo lítico. Esto implica un ciclo lítico por liberación por lisis, causando pues la muerte, en este caso, de los linfocitos CD4, por mencionarlo. Entonces ya depende del virus, básicamente, ¿no? Hay otros virus que no comprometen a la célula y la liberación se da por gemación. Entonces eso ya depende del virus, ¿ya? De cuál es su mecanismo de acción. Muy bien. Cada virus varía esta replicación viral. Muy bien. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda?
La liberación por gemación entra en el ciclo lítico. ¿Se consideraría el ciclo lítico? Por gemación, si se consideraría el ciclo lítico, podríamos decirlas que sí, porque ya se está formando las nuevas partículas víricas. Por ejemplo, mira, voy a salir de esta diapositiva y me voy, por ejemplo, al VIH, que creo que acá no está la imagen. A ver, déjame ver. A ver. Por ejemplo, hay veces, ¿no? En este caso lo estamos viendo. El VIH, hay momentos que se puede liberar tipo por gemación, ¿no? Pero hay momentos que ya va a destruir a los linfocitos. Por eso, ¿no? Cuando te hablo del VIH, tú sabes que el VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? Y cuando uno se infecta del VIH, pasan años hasta que entras a la etapa final o la condición llamada SIDA. Cuando ya tienes el SIDA, es ya justamente cuando pasaron muchos años después de la infección por VIH, y allí tu condición es crítica porque, por ejemplo, tu número de linfocitos disminuye drásticamente. Esto es por la acción justamente del ISIS que causa este virus, ¿no? Entonces, como te digo, en sí, y acá no tengo otra imagen, mira, voy a irme a la separata para mostrarte mejor, te pueda haber una mejor comprensión de esta parte. Ya está. Cuando hablamos del ciclo replicativo, a ver, déjame ver si está ahí. A ver, por acá hay otro. Bueno, acá te menciona de un fago, por ejemplo, ¿no? Y acá, espérate, había una imagen. Déjame ver si lo puedo googlear para que puedas ver el ciclo lítico del VIH. Espérate. Había una imagen en la separata anterior. No, no tengo la imagen, pero bueno, no, no es muy complicado acá. Mira, estamos viendo, por ejemplo, ya que estamos abordando ese tema de qué diferencia hay entre el ciclo lisogénico o el ciclo lítico. Cuando hablamos de un ciclo lítico, justamente es cuando ya se da la liberación justamente de estas partículas víricas. ¿Cómo ocurre, por ejemplo, decíamos hace un rato, en la época, en la etapa ya final, que es el SIDA, ya se comprometen más las poblaciones de células huésped con el receptor CD4, ¿no? Y como estamos viendo por aquí, en el caso del virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH tiene como células huésped a los siguientes grupos celulares: los linfocitos, los monocitos, ¿no? Por mencionar algunos, van a presentar el receptor CD4, ¿no? Y por ejemplo aquí tenemos una población que puede ser de monocitos o de linfocitos, muy bien, y estamos viendo que ingresa el virus, basta que ingrese, puede ser la totalidad, pero basta, lo que más importante es el ingreso del material genético, de su ARN. Muy bien.
Y este material genético, como bien te había descrito ya hace unos minutos, vamos a ver pues de que este material genético, si bien es de ARN de una sola cadena, por un evento llamado retrotranscripción, se transforma su ARN en ADN, porque tú bien sabes que según el dogma de la biología, de ADN pasa a ARN y de ARN a proteínas. Muy bien. Entonces, tú sabes que el proceso de la conversión de ADN a ARN o la formación de ARN se llama transcripción. Pero si el virus hace un proceso inverso, o sea, de ARN a ADN, eso se conoce como retrotranscripción. Entonces, esto es lo que hace el virus del VIH. Partiendo de su molécula de ARN, se transforma en ADN, quiere decir un ácido nucleico de doble cadena. Muy bien. Y es de esta manera que le es más sencillo a este ADN ingresar o integrarse al genoma de la célula huésped. Este es el genoma de la célula huésped, este de aquí, pero estás viendo que hizo un corte y se insertó. De esta manera, la célula con receptor CD4, que puede ser linfocito o monocito, se va a duplicar, realizar mitosis y así pasa el tiempo y la célula ni enterada que tiene un genoma extraño. Muy bien. Por eso que muchas veces el sistema inmune no reacciona a través de los interferones porque no detecta este material genético ya que está insertado en el genoma. Y así pueden pasar años. Ya cuando el virus decide entrar a su ciclo lítico, que es el que te acabo de mencionar, donde ya se forman o se ensamblan las partículas víricas y son liberadas, es que ya estamos ante esta condición llamada pues SIDA. Muy bien. Entonces, puede ser, en este caso, estamos viendo que están liberándose por gemación, pero cuando se involucra la lisis de la célula, estaríamos hablando de la muerte de la célula, donde se ve comprometida, por ejemplo, por lisis, es el grupo de los linfocitos, ¿ya? Por eso que muchas veces, ¿no? O se sabe que los pacientes con SIDA son inmunológicamente deprimidos, o mejor dicho, tienen un sistema inmune bastante débil, debido a que su grupo de linfocitos o su población de linfocitos baja o disminuye drásticamente por la lisis ocasionada por este virus del VIH. Muy bien. Entonces, esto es en cuanto, pues, a lo que es el ciclo lítico y el ciclo lisogénico, aprovechando y mencionándote cuál es la diferencia. El ciclo lisogénico es el que estás viendo por aquí. Cuando el material genético se inserta o se integra al genoma del núcleo de la célula huésped y estando ahí camuflado, por decirlo así, integrado, la célula huésped hace división celular y también se duplica el material genético extraño. Y así pasa mucho tiempo. Entonces, este es el ciclo lisogénico. Muy bien. Y el ciclo lítico es cuando ya las partículas víricas salen. Muy bien. Ahora, en cuanto al VIH, recuerda que el VIH, antes que me olvide, ¿no? Es algo que te pueden preguntar también. Si bien el VIH reconoce a un grupo de células, las llamadas con receptor CD4, este receptor CD4 necesita complementarse, ¿no? Con componentes, algún componente del virus, del VIH, como es, por ejemplo, tenemos por aquí esta glicoproteína GP120. Es una glicoproteína importante en el reconocimiento entre el VIH y el reconocimiento de la célula huésped. Es como, por ejemplo, tipo llave cerradura. Muy bien. Para abrir la puerta de tu casa, por ejemplo, tienes una llave en especial. No es que cualquier llave abre la puerta de tu casa. Entonces, esto es porque hay una complementariedad entre tu llave y la chapa de la puerta de tu casa. De la misma manera, haz una analogía con respecto a esta glicoproteína 120.
que va a ser molecularmente complementaria con el receptor CD4 de los linfocitos CD4 de los monocitos, ¿no? Y también de otras células del sistema nervioso, como si no me equivoco, de la microglia. Muy bien. Entonces, de esta manera funciona, pues, esto que se llama especificidad, ¿no? Entre el virus y la célula blanco o célula huésped. Muy bien. Listo. Entonces, continuamos si es que no hay más dudas o consultas respecto a los virus. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Te parece si me voy a la separata y abordo el tema, y justo tocando el tema de virus, vamos desarrollando algunas dudas de la separata, ¿ok? A ver, me voy a la separata. Muy bien, acá te dice, ¿no? En esta primera pregunta, te dice, un investigador que estudia enfermedades de plantas, ha obtenido un extracto de una planta enferma. O sea, a esa plantita que está enferma, ha hecho un extracto, tiene un jugo, ¿no? Por decirlo así, un extracto en el cual luego lo va a filtrar o lo va a pasar con una estructura tipo colador, por decirlo así, y el resultado de pasarlo por este filtro colador, ¿verdad? Se va a obtener un filtrado. Pero en la malla, en el tamiz de este filtro, se va a quedar atrapadas las bacterias. Muy bien, o sea, este filtro tiene poros de un diámetro que permite, pues, de que las bacterias y todo más grande que una bacteria pueda ser retenido. Quiere decir que algo tan pequeñito, más pequeñito que una bacteria, ha podido filtrarse. Y este filtrado que se ha podido recolectar, luego se lo inocula a una planta que está totalmente sana. Pero lamentablemente esta planta se enferma. Entonces, ¿qué te dice esto? Que en ese filtrado había algo que enfermó a esa planta. Y ese algo pudo atravesar el filtro, que fue capaz de retener partículas de un tamaño promedio de una bacteria. Entonces, quiere decir que algún microbio, algún agente infeccioso más pequeño que una bacteria pudo atravesarlo a este filtro y este filtrado, al inocularse a la planta sana, se enfermó. Entonces, ¿es posible? Sí, es posible. Es posible. Quiere decir que algo más pequeño que una bacteria pudo haberlo ocasionado. Entonces, desde ahí, tú dices sí. Por lo tanto, tú vas a descartar este que te dice no y este que te dice no, porque sí es posible. Muy bien. De lo que te quedan, tú dices, a ver, ha podido causar una enfermedad. Entonces, ¿será posible? Porque la planta se habrá afectado de un hongo. Recuerda que los hongos son más grandes que las bacterias, entonces no creo que haya sido un hongo. Recuerda que un hongo es una célula eucariota ya. Los virus pueden atravesar filtros igual que las bacterias. Te está diciendo que se han retenido la bacteria, que no ha pasado. Entonces, esto tampoco es. ¿Y qué te dice acá en la porque el causante de la enfermedad es un virus? Claro, es mucho más pequeño que una bacteria. Entonces la respuesta de la 1 fue la A, por esa razón. Muy bien. Entonces vámonos con la siguiente pregunta que también está relacionada con los virus. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, ¿qué te dice con la segunda pregunta? La segunda pregunta te dice, ¿no?
A ver. Un tejido animal, bueno, acá dice uno, pero es la segunda pregunta, ¿no? Un tejido animal enfermo presenta, aparte de su material biológico, ADN extraño. O sea, se ha analizado un tejido, recordando que un tejido viene a ser la asociación de varias células. Mira, por acá, una célula, imaginémonos que sea así, representado como cuadraditos, ¿ya? Las células. Y tú sabes que las células van a presentar en su interior su núcleo y dentro del núcleo su material genético. Muy bien, entonces imagínate, voy a poner puntos suspensivos acá. Es un tejido, ¿cierto? Está constituido por varias células. Entonces te dice, ¿no? Si te dice que este tejido animal, aparte de su material biológico que se encuentra aquí dentro del núcleo, hay un ADN extraño, muy bien, pero que al estudiar las áreas circundantes extracelulares, o sea, por acá, no había ADN. Entonces tú rápidamente dices, ese ADN extraño estaba aquí, dentro de la célula. Ahí estaba, dentro de la célula. Porque te dice que al analizar fuera no había nada, pero sí se había encontrado un ADN extraño. Muy bien. Esto hace pensar a los analistas que este tejido había sido atacado por, ojo, se está encontrando ADN. Y recuerda que cuando hablamos de un prión, por decirlo así, un prión es un agente infeccioso de naturaleza proteica, entonces no es un helminto, un gusano que puede ingresar a una célula, lo veo difícil, ¿no? Entonces, lo más apropiado de estos que quedan es que sea pues infectado por un virus, porque los virus tienen la posibilidad de infectar a las células, ingresar o insertar su material genético. Muy bien. Entonces la respuesta entonces sería la B, virus. Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Recuerda que este espacio es de consultas académicas, ¿ah? ¿Alguna duda que tengan, consulta? Por favor, me lo hacen llegar. Muy bien. Me voy a la siguiente pregunta. Estamos desarrollando el punto de virus, la parte de virus. Muy bien. Entonces continúo y me voy a la siguiente pregunta. Ay, acá está. ¿Qué te dice aquí? No todos los virus son agentes o son patógenos, dice, ¿no? Pero los primeros en ser estudiados resultaron que eran capaces de producir enfermedades. El primer virus del que se tuvo idea del tamaño extremadamente pequeño y que su potencial patogénico fue, ¿cuál es el primer virus que fue descrito, chicos? Es conocido, es teórico esta información. Recuerda que más o menos al final del siglo XIX, Dmitri Ivanovsky pudo, pues, describir o reconocer a un primer virus que fue el virus del mosaico del tabaco, ¿no? Y este era capaz de atravesar filtros de porcelana, que en aquella época era capaz de retener entidades tan pequeñas como eran las bacterias. Muy bien, de esa manera se pudo describir por primera vez a este virus del mosaico del tabaco, que es un virus que afecta a la planta del tabaco. Muy bien. Por lo tanto, la clave de la 3 está en la A. Muy bien. Esta es la respuesta. Muy bien. ¿Listo? Paso a una siguiente pregunta. Si no hay dudas hasta aquí, paso a la siguiente pregunta y te dice, ¿no? A continuación, tienes esta estructura. Muy bien. En esta estructura o en esta figura se esquematiza un virus, cualquiera, te dice acá,
Pero rápidamente esta estructura está relacionada con ácido nucleico y la estructura que lo rodea, por teoría, sabemos que se llama, ¿cómo se llama la estructura que lo rodea? La cápside, ¿no? La cápside es la estructura que rodea a este material genético. Y recuerda que cada unidad de la cápside, cada una de estas unidades, en este caso cada una de estas bolitas, por decirlo así, recibe el nombre de capsómero. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, hasta aquí, me imagino que está claro la respuesta. ¿Ya? La cápside es la estructura que rodea el material genético y cada unidad de la cápside recibe el nombre de capsómero. La envoltura es algo que ya había mencionado al inicio de la clase, viene a ser una estructura adicional, es una estructura adicional al plan básico llamado nucleocápside, ¿ya? Y no todos los virus tendrían envoltura. ¿Muy bien? Listo, entonces la clave ahí era la B. ¿Hasta ahí dudas? Entonces, siguiente. A ver, siguiente. Hasta ahí todo bien, ¿verdad, chicos? Si ha surgido alguna duda, me lo hacen saber. Muy bien, entonces, vamos bien. Voy a la siguiente pregunta. A ver, la siguiente pregunta. Ay, me pasé mucho. Te dice, ¿no? Si un virus ha sufrido una mutación perjudicial que ha alterado a las proteínas de su cápside, a ver, alterado la proteína de su cápside, ha sido una mutación que no le favoreció. Debido a esto, es probable que durante su ciclo replicativo falle. ¿Qué etapa será fallada? Si la cápside no se sintetiza adecuadamente, ¿qué cosa crees que pueda fallar? A ver. O sea, si no hay una cápside, porque entiendo yo, mira, si hay una mutación, se altera la proteína de su cápside. Quiere decir que no se está sintetizando adecuadamente su cápside. Y muchas veces en la cápside o esta capa que puede estar en contacto con la célula huésped, tú sabes que allí pueden haber moléculas de reconocimiento que le permitan fijarse a su célula hospedera, ¿no crees? Entonces, ¿qué etapa del ciclo replicativo estaría alterándose? La de la fijación. Claro, la de fijación. Si es que la cápside no se está sintetizando correctamente, un virus con una cápside defectuosa, por decirlo así, no podrá reconocer a su célula huésped. Y por lo tanto, este primer paso llamado fijación, como te lo dije, tiene que haber una complementariedad molecular entre la molécula del virus con la molécula receptora de la célula huésped, tipo llave cerradura, como te había dicho hace un rato. Entonces, la etapa que va a fallar debido al error en la síntesis de su cápside sería pues la fijación. Muy bien. Esta etapa es la que va a ser perjudicada. Muy bien. Listo, chicos. Siguiente, entonces. Profesora, ¿qué es la denudación? Ya, espérate. Bueno, la espérate, sino que me fue acá. Denudación. Bueno, la verdad que esto poco lo he escuchado en biología, más es un término que se utiliza, por ejemplo, en geología, a ver, geología, en medicina, no, por ejemplo, en geología lo he escuchado como un proceso que
que podría provocar un desgaste, por ejemplo, en la superficie terrestre debido, no sé, por ejemplo, al movimiento del agua, ¿no? Mm, En biología podríamos utilizarlo, por ejemplo, también me parece haberlo escuchado en el proceso de denudación de los ovocitos, por ejemplo, ¿no? Cuando se da el proceso de fecundación. Entonces, aquí no se aplicaría eso realmente, ¿ya? Listo, a ver, siguiente pregunta. Se está evaluando una serie de genomas virales que han sido purificados y extraídos de muestras. El investigador principal sabe que una de estas muestras no puede corresponder a un virus. ¿Por qué? ¿Qué habrá encontrado? ¿Qué habrá encontrado? Para comenzar, sabemos que los virus pueden presentar ARN o ADN, pero nunca AMP. Muy bien. Entonces, ¿qué pasaría si el investigador encuentra ARN? Claro, que puede ser de cadena simple, pero también pueden haber ARNs llamados los de doble cadena, o sea, los dímeros, donde hay dos cadenas, pero que no es un ADN realmente. Tenemos el ADN de doble cadena. El ADN de una cadena significaría, pues, ¿por qué le dirían ADN de una cadena? Porque presentaría, pues, adenina, timina, citosina, guanina, ¿no? Pero son casos raros. Pero lo que nunca, nunca deberías encontrar es ADN y ARN juntos. Entonces, esta no puede corresponder, nunca puede existir ADN y ARN en la misma partícula de virus, ¿ya? Entonces, los virus presentan, como te decía, genomas de una gran variedad de formas, como la que se están presentando en las alternativas. Pero lo que nunca va a existir es que los dos tipos de ácido nucleico se encuentren en una misma partícula vírica. Entonces, esto no puede ocurrir. Muy bien. Muy bien. Nos vamos a la siguiente pregunta si es que no hay dudas. Listo, me voy a la siguiente pregunta. Y te dice, pregunta número 7, te dice, ¿no? Acerca del virus de la inmunodeficiencia humana, acá le dicen el VIH, bueno, le ponen /SIDA, pero recuerda que el SIDA es la condición, es etapa final por la infección por VIH. Establezca el valor de verdad o falsedad, muy bien, y marque lo correcto. Dice, te dice, a ver, y acá justo lo tengo al VIH, justo detrás. Vamos a verlo entonces, ahí está, ahí lo ves, ¿no? Entonces te dice, ¿no? Esta partícula viral presentará envoltura, ¿sí o no? Sí, acá lo estoy viendo, tiene una capa adicional que es la envoltura, ¿no? Entonces sería verdadero. Entonces vamos a poner acá verdadero. Muy bien. Luego te dice, la partícula presenta un genoma de ARN de doble cadena. Bueno, acá el genoma es de cadena simple. Es de cadena simple, pero que se presenta en forma de dos unidades separadas, ¿no? Entonces son dos copias separadas. Por eso que es de cadena simple, pero hay dos copias. Muy bien, por eso que decimos que no es de doble cadena. Falso. El virus del VIH-Sida se transmite por aerosol de saliva. ¿Tú crees que esa es la forma de transmisión?
Entonces, esa es de las formas, sabemos, lo tenemos por aquí. Ahorita te lo voy a mostrar cómo se transmite el VIH, entonces este es falso. ¿El virus infecta linfocitos helper o cooperadores? Recuerda que los helper o cooperadores son aquellos linfocitos TCD4, entonces sí es verdad. Los TCD4 también se denominan helper o cooperadores. Y como te dije, también quienes presentan receptor CD4, te decía, los monocitos, la microglía, que es una célula nerviosa, y si el monocito presenta CD4, también los macrófagos. Muy bien, eso es para que te acuerdes por si te preguntan qué otras células humanas presentan este receptor CD4 y que serían justamente susceptibles de infección por VIH. Muy bien. Entonces, buscamos la respuesta de las 7 y la encontramos, a ver dónde, en la E. Entonces, la respuesta está en la E de nada. Muy bien. 7 E de nada. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? O sea, recuerda que cuando hablamos de las formas de transmisión del VIH, sabemos que puede ser por transfusión sanguínea, compartiendo jeringas, agujas o material punzocortante, o también lamentablemente de mamá a hijo. Claro, no hay 100% de probabilidad, se dice de cada 4 niños, 1 resultará pues infectado por el VIH de una mamá con VIH, ¿no? Después, a través, claro, de las relaciones sexuales sin protección, es la forma como se transmite el VIH, pero no se transmite por el aire o por el agua o porque te picó un insecto o tu mascota te mordió o de repente si compartimos el baño o el alimento, la bebida o a través de la saliva, el sudor, lágrimas, entre otros, no se puede transmitir el VIH, ¿no? Aclarando. Y recuerda que tú puedes detectar al tiempo la infección por VIH desde que hubo el contacto, unas semanitas después puedes detectarlo a través de la prueba de ELISA y a través de la Western Blot. Recuerda que la ELISA es una forma de detección temprana, ¿sí? Es inespecífica, o sea, la que es confirmatoria es la Western Blot. La ELISA es presuntiva, ¿ya? Entonces, la que es más certera, por decirlo así, es la Western Blot, ¿ya? Entonces, vamos continuando con otras preguntitas relacionadas al VIH o a los virus. A ver qué tenemos a continuación. Te dice por acá, una polimerasa especial es capaz de tomar una cadena de ARN viral simple, hacerle su complementaria como ADN y luego la misma enzima destruye la cadena de ARN original. Muy bien. Y la reemplaza por una cadena de ADN adicional y complementaria a la formada primero, terminándola en un ADN viral de doble cadena. ¿Cómo se llama esta enzima? ¿Cómo se llama esta enzima? Recuerda que te dice que la enzima parte de un ARN. Toma como referencia el ARN. Recuerda que el dogma de la biología te dice, el dogma te dice, partiendo de ADN, se obtiene ARN. Y de ARN es lo que te dice el dogma, ¿no? De la biología. Proteínas. Entonces, el proceso llamado de formación de ARN, ese proceso se llama transcripción. Muy bien. Y por lo tanto, si decimos que el proceso es contrario, o sea, partiendo del ARN, va a formar una molécula de ADN, ese evento sería contrario a la transcripción, sería una retrotranscripción. Y por lo tanto, el nombre de la enzima
¿Cómo se conocería esta enzima? Sería una retrotranscriptasa. Muy bien. Entonces, eso sería pues con respecto a la pregunta número 8. ¿Bien? Y recuerda que las enzimas que terminan en asa, por ejemplo, como la adeneasa o la arreneasa, lo que hacen estas enzimas es degradar. En este caso, la adeneasa degrada ADN y la arreneasa degrada ARN. ¿Ya? Muy bien. Y la ARN polimerasa, por ejemplo, es la que se encarga de formar ARN. Y la ADN polimerasa es la que se encarga de formar ADN. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso con respecto a la pregunta número 8. Y la siguiente pregunta va acorde a lo que te había dicho hace unos minutos. Con respecto a la detección, justamente te dice el Sistema Nacional de Salud, la prueba confirmatoria estándar para la determinación de la presencia del virus del VIH en una muestra se realiza mediante el ensayo conocido como la Western Blot. ¿Listo? La Western Blot es el ensayo confirmatorio, muy bien, de el VIH-Sida. Y lo que te lista por ahí a continuación son otras técnicas, como por ejemplo la PCR. Bueno, la PCR te detecta, pues, si hay un fragmento, un segmento del material genético de algún patógeno. Tú sabes que para el COVID se utilizaba, pues, PCR, ¿no? Para determinarla. Después tenemos la prueba de ELISA, que también no solamente se utiliza para el VIH, también para otras enfermedades, pero recuerda que la prueba de ELISA no es confirmatoria, como te pregunté en el enunciado, sino es presuntiva. Muy bien. Y las otras técnicas también son utilizadas, por ejemplo, la Southern Plot es otra forma de analizar moléculas de ADN, ¿no? Pero esta, como te decía, es una metodología utilizada en biología molecular que te permite la detección de alguna secuencia de ADN, ¿ya? Esta es la Western Blot más bien, la que te permite, pues, confirmar la presencia del VIH-Sida, ¿ya? Entonces, acá te dice justamente, a ver, te lo voy a poner por acá, ahí está. La Western Blot es una técnica de laboratorio que sirve para detectar una proteína. Muy bien, en cambio la Southern, como te decía, era para detectar una muestra de ácido nucleico. Entonces, en cambio la Western, lo que se detecta es proteína específica en una muestra de sangre o tejido. Y el método separa la proteína de una muestra para luego ser transferida del gel a la superficie de una membrana. Esta prueba se lleva a cabo como método confirmatorio para detectar la presencia del VIH, ¿no? Por eso que la clave aquí era la E. Muy bien. Y la siguiente pregunta ya viene correspondiente al siguiente punto a desarrollar. Muy bien. El siguiente punto que se va a desarrollar corresponde a la célula procariota. Muy bien. La célula procariota es otro punto desarrollado en esta semana. Corresponde a hablar de bacterias. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo establecido por Whittaker, según la clasificación de Whittaker en los reinos que se conocen son 5, de acuerdo a Whittaker, ¿ya? Estos reinos son el reino Monera, el reino Protista, el reino Fungi, el reino Plantae y el reino Animalia.
Muy bien. Entonces yo te hago la pregunta a continuación. De estos 5 reinos, ¿qué reinos tiene como integrantes a individuos con célula procariota? A ver, por ejemplo, los animales, ¿están constituidos por célula procariota? No. Las plantas, ¿están constituidos por célula procariota? No. Fungi, los hongos, tampoco son células eucariontas. Los protistas, células eucariontas. Entonces, como bien dice por ahí tu compañero, los únicos que presentan célula de tipo procarionta o procarionte serían los integrantes del reino Monera. Aquí se encuentra quienes se encontrarán las bacterias. Muy bien, las bacterias. ¿Listo? Entonces, si hablamos de la célula procariota, quiere decir que estaríamos hablando de las bacterias. Quiere decir que a continuación vamos a tener que hablar de ellas cuando hablemos de la forma, de las estructuras, entre otros. Muy bien. Entonces, chicos, para quienes se acaban de unir a la reunión, este es un espacio dedicado, pues, a absorber dudas, interrogantes de lo desarrollado hasta la fecha. Para quienes recién se han unido, por favor, indícame tu consulta, tu duda, que yo estoy atenta, ¿no? Al chat o de repente activando tu audio, puedo, ¿no? Ayudarte a responder alguna duda que tengas. Mientras tanto, pues seguiré dando un breve resumen de lo aprendido esta semana. Muy bien, entonces yo te decía, si hablamos de la célula procariota, estamos hablando netamente de la bacteria. Entonces, por lo tanto, decimos, las bacterias, si hablamos respecto a su forma, la bacteria puede ser de la forma coco, bacilo o simplemente espirilo. Son 3 formas que pueden presentar las bacterias. Coco, que es una forma redondeada, bacilo, una forma bastonada, y espirilo, como lo estás viendo aquí. Muy bien. Entonces, estas formas son las que presentan las bacterias. Otra cosa es la agrupación. Cuando hablamos de la agrupación puede ser cómo se encuentran agrupados, de repente de a 2, o de repente de a 3, o de repente formando una cadena, como estamos viendo por aquí, y se llama estreptococo, o de repente formando una especie de racimo de uva, y esto se llama el estafilococo, o de repente el bacilo puede ser de a 2, llamado diplobacilo, o formando una cadena de bacilo llamado estreptobacilo, por ejemplo, ¿no? Entonces, una cosa es forma y otra cosa es agrupación. ¿Ya? Eso tienes que tenerlo en cuenta al momento de las preguntas del examen. Muy bien. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? Nos vamos ahora a las estructuras. Cuando hablamos de las estructuras de las bacterias, hay que recordar que las bacterias pueden presentar estructuras constantes y estructuras variables. Entre las estructuras constantes tenemos a la pared celular, a la membrana plasmática y el citoplasma. Muy bien. Esas son las estructuras constantes que toda bacteria presentará. Y entre las estructuras variables podemos mencionar, no sé, a ver, cápsula, flagelos, el pili o fimbrias, la formación de esporas, entre otras, ¿ya? Esas estructuras variables son aquellas que no todas presentan
No todas las bacterias presentan. Muy bien. En cambio, las constantes son estructuras que todas las bacterias presentarán. Muy bien. Listo, chicos. Así tienes que comenzar identificando las estructuras que toda bacteria presenta y estructuras que solamente algunas bacterias presentarán. Por lo tanto, si estamos ya listos, comenzamos por explicar cada una de ellas. Muy bien, y comenzaremos con la pared celular. A ver, y acá lo tienes en la imagen, ¿no? La pared celular. Recuerda que la pared celular es una estructura que está por encima de la membrana. Muy bien. Y la voy a colorear a continuación. Mira, te vas a identificar. ¿Ah? Mira. Acá está, mira. Esta es la membrana. Esta es la membrana. Acá está la membrana. Y por encima de la membrana, acá en azulito, te lo voy a poner. Esto que está aquí corresponde a su pared celular. Muy bien. Esta es la pared celular. Acá está, la pared celular. Muy bien. Pero si te das cuenta, esta pared celular varía. Mira la composición de esta, es muy diferente a esta, ¿no crees? Y dado la diferencia en la composición de la pared celular, es por esa razón que tenemos bacterias de tipo gram negativa, que tiene esta composición, y las bacterias gram positiva, que tiene esta composición. Mira la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Observa. ¿Cuál es la diferencia? Principalmente, ¿qué? Mira por aquí. ¿Cómo se llama esto? Esto de aquí, ¿cómo se llama? Esto se llama peptidoglucano. Ese es el peptidoglucano. ¿Dónde hay más peptidoglucano? ¿En las positivas o en las negativas? Las ¿Dónde? positivas. Exactamente. En el positivo hay más peptidoglucano y menos peptidoglucano, que lo estoy representando aquí en verdecito. Acá hay menos peptidoglucano. A mayor cantidad de peptidoglucano, la bacteria se tiñe mejor o coge mejor el colorante primario, que es un colorante violeta. Quiere decir que a más peptidoglucano, coge mejor el colorante, agarra mejor el colorante. En cambio, cuando el peptidoglucano es así delgadito, coge, pero no tan fuerte. Por eso que luego de unos lavados con otros reactivos, el color se va, ¿no? Y luego se añade un color de contraste, claro. Pero esa es la razón, la diferencia en la cantidad de peptidoglucano. Estas de acá, las llamadas gram positivas, tienen mayor cantidad y la gram negativa tiene menor cantidad de peptidoglucano. Y por encima de esta capa delgada de peptidoglucano, mira, estamos viendo una capa adicional, y lo voy a representar acá de rojito para que te des cuenta. Estoy viendo acá una capa adicional muy semejante a la composición de la membrana plasmática, ¿no te parece? Esta capa adicional, mira, todo esto. Esto tiene una composición muy semejante a la membrana plasmática, por eso que se llama membrana externa. Y está presente solo, ¿dónde? Está presente en las gram negativas. Y esa es la diferencia a nivel de pared celular. Por eso que la gram negativa presenta poco peptidoglucano y la gram positiva mayor peptidoglucano. Esa es la principal diferencia. ¿Muy bien? Entonces, hasta aquí hemos hablado de pared celular. Recuerda, la pared celular es la responsable de dar forma a la bacteria, es rígida y resistente. Y dependiendo su composición, tenemos a dos grupos de bacterias, las positivas y las gram negativas. Muy bien. Nos vamos a la otra estructura a continuación. Ya hemos hablado de la pared. Ahora vamos a hablar de la membrana. Muy bien. Entonces, salimos de aquí y nos vamos a la siguiente diapositiva si es que no hay dudas. ¿Tienes alguna duda hasta aquí?
Ah, ya. Con respecto a la coloración, te decía, se le llama gram positiva por la coloración o tinción gram. Si tú googleas tinción gram, te sale cuáles son la lista de colorantes y reactivos que se agregan. Muy bien. Y sucede que el colorante primario o el primer colorante que se añade a la muestra es un colorante tipo azul violeta. Y por esa razón que las gram positivas al presentar mayor cantidad de peptidoglucano cogen mejor el colorante violeta azulado, ¿no? En cambio el otro lo coge ligeramente, pero basta que siga con los otros reactivos que comprenden la coloración para que se desaparezca. ¿Ya? En cambio, el positivo coge o fija mejor el colorante primario, que es azul-violeta. Muy bien. Listo. Claro, y por ahí si ves la tinción gram, el último colorante que se echa es un colorante fucsia. Y obviamente el positivo ya no va a coger el colorante porque ya está teñido de azul violeta. Y el que va a tomar ese colorante llamado de contraste para diferenciarlos es la gran negativa. Por eso que los gran negativos se colorean de fucsia porque cogen el colorante de contraste. Muy bien. Listo, nos vamos a la siguiente entonces. Entonces, la siguiente estructura a desarrollar. Ajá. A ver, acá tengo una pregunta. Dice, en clase la profesora mencionó sobre las eubacterias y demás. ¿Podría explicar sobre ese tipo de clasificación? Ya que recuerdo que hizo énfasis a las que tendían a habitar, encontrarse. Ya está bien. Ahorita lo vamos a abordar, ¿ya? Voy a llegar a clasificación y ahí lo puntualizamos y te describo cada uno de las bacterias, o sea, cada una de la clasificación de las bacterias, no te preocupes. Entonces, solamente para terminar esta parte, a ver, chicos, lancen sus preguntas y yo veo cómo organizo todas esas preguntas para poder, pues, hacer un buen repaso, ¿ya? Muy bien, chicos. Sí, ahorita lo abordo, el tema de clasificación. Eso que me dices, Estefano, es clasificación y ahorita lo vamos a abordar. Lancen sus preguntas, chicos. Yo estoy tomando nota acá y lo vamos a abordar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, para no explayarme más, chicos, me voy rapidito a membrana. La membrana celular. Mira, lo que voy a hacer a continuación es agrandar esto. Muy bien. Y te vas a dar cuenta que habíamos hablado hace un momento de la pared celular. Acá está, mira. Esta es la pared, la que te decía que tenía peptidoglucano. Pero más internamente, que lo voy a colorear de azul, tenemos la membrana plasmática. Acá está, mira, esta es la membrana plasmática. Y sucede que esta membrana plasmática, como estamos viendo por aquí, sufre unos repliegues internos. Estos repliegues internos reciben el nombre de mesosomas. Estos mesosomas, acuérdate, son estructuras que le permiten la respiración a la bacteria o que realice respiración celular o también le sirve de punto de fijación del ADN durante la conjugación. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en breve también. Quiere decir, por dos motivos existen los mesosomas. Para que realice respiración o que sirva de punto de fijación al ADN bacteriano. Muy bien. Listo. Entonces, esa es la membrana celular. Palabra clave, presencia de mesosomas. Muy bien. Y finalmente, la última estructura constante de toda bacteria es el citoplasma que estamos viendo por acá. El citoplasma. Acá está el citoplasma. Estamos viendo por aquí al citoplasma. Todo eso es el citoplasma. Y estamos viendo que en el citoplasma encontramos al material genético de la bacteria. Recuerda que la bacteria no tiene núcleo. Por lo tanto, el ADN bacteriano se encuentra libre en el citoplasma. En una región conocida como nucleoide. Es una región del citoplasma. El ADN bacteriano es un ADN circular libre de proteínas. Muy bien. Y finalmente, chicos, a continuación vamos a hablar de estructuras
que van a ser variables. ¿Qué significa? Estructuras que no todas las bacterias presentarán. Estructuras como, por ejemplo, la cápsula. La cápsula es una estructura que algunas bacterias presentarán y si la presenta vendría a ser como una capa externa, que la estamos viendo por acá, de naturaleza es viscosa, constituido por polisacáridos. Esa es la cápsula. Lo estás viendo por aquí, mira. Es una capa adicional o exterior a la pared celular. Muy bien. Eso es en cuanto a la cápsula. En cuanto a los flagelos, también es una estructura que no toda bacteria presenta. Y si la presenta, puede estar dispuesta de la siguiente manera. Si se encuentra en un solo lado, se llama pues monotrica. Si se encuentra a ambos lados, se le llama anfitrica. O si se encuentra, por ejemplo, un penacho a un solo lado, o sea, varios a un solo lado, se le dice lofotrica. O si vemos dispuestos los flagelos todo alrededor de la bacteria, se conoce como peritrica. Eso hay que repasar cómo se encuentra, cómo es la clasificación en cuanto a la distribución de los flagelos. Muy bien. Entonces, vámonos con otra diapositiva donde te muestra otras estructuras variables, ¿no? Como es, por ejemplo, el pili. El pili o fimbria, si estás viendo, son estas finas prolongaciones que le sirve justamente como adhesión. En cambio, el flagelo le servía como locomoción. Y existe un pili que permite crear este puente conjugativo. Este pili permite la conjugación y la conjugación es una forma en la cual una bacteria llamada A le cede a otra bacteria B un material extracromosómico, o sea, un material adicional a su ADN bacteriano. Este material extracromosómico se llama plásmido. Esta bacteria le cede una copia del plásmido que ha ganado, que generalmente puede tener, por ejemplo, genes de resistencia a antibióticos. Entonces, esta bacteria A es la donadora y la B sería la receptora. Entonces, este pili que se establece, este puente, se llama pili sexual. ¿Bien? Finalmente, las esporas son estructuras metabólicamente resistentes también a agentes físicos, metabólicamente inertes, resistentes a agentes físicos químicos. Muy bien, y son producidas en la última etapa de su desarrollo, ¿no? En su madurez. Entonces son liberadas cuando las condiciones son pues bastante críticas para su supervivencia. Entonces las esporas se liberan y cuando la espora encuentra nuevamente las condiciones ideales, adecuadas, germina y da nuevamente una bacteria. ¿Ya? Recuerda, no todas las bacterias producen esporas, solamente algunas. Muy bien. Y justamente para ir acabando con respecto a la fuente de nutrición o la nutrición bacteriana puede ser, si utiliza una fuente de carbono, se llaman autótrofas o heterótrofas. Si utilizan una fuente de energía, puede ser quimiótrofas o fotótrofas. Fotótrofas porque utiliza la luz solar. Quimiótrofas porque oxida compuestos químicos. Autótrofas, así como las plantas, obtienen su fuente de carbono inorgánica como el CO2. En cambio, los heterótrofos como nosotros, ¿no? Y las bacterias heterótrofas, obtenemos nuestra fuente de carbono de fuentes orgánicas como la glucosa, por ejemplo, ¿no? A su vez, los que oxidan compuestos químicos, que son los quimiótrofos, pueden ser de dos tipos. Los quimiolitótrofos, porque oxidan compuestos químicos inorgánicos. Y los que oxidan compuestos químicos orgánicos son los quimioorganótrofos. Muy bien, hay que recordar esta clasificación en cuanto a la fuente de nutrición, puede ser de carbono o energía. En cuanto a su reproducción, recuerda que las
las bacterias tienen una reproducción de tipo asexual. Esto es a través de un mecanismo llamado división binaria o bipartición, ¿ya? En este caso, recuerda, al ser la reproducción asexual, partiendo de una célula progenitora, la célula hija o descendiente, las células hijas van a ser totalmente idénticas genéticamente hablando a la progenitora, ¿ya? Entonces, si es así, decimos que las células hijas son clones a la célula madre. Entonces tú dirás, profesor, ¿y cómo es que gana variabilidad genética? Como lo tenemos nosotros que tenemos reproducción sexual. Entonces, mecanismos alternativos que le permite ganar esa variabilidad son a través de conjugación, a través de la transformación y a través de la transducción. Si decimos que se da a través de la conjugación, significa que se establece entre bacteria y bacteria. Acá tenemos una bacteria A y acá tenemos otra bacteria B, ¿no? Entonces se da, recuerda, entre bacteria y bacteria. La primera bacteria que le llamo A es el donante y la bacteria B sería la receptora. Si te das cuenta, la bacteria A va a establecer el puente conjugativo a través de lo que te decía se llamaba, pues, el pili sexual. Acá está el pili sexual, ¿lo ves? Este pili sexual, este pili conjugativo o puente conjugativo, permitirá el paso entre el plásmido, ¿no? El paso de una copia del plásmido lo pasa a esta bacteria receptora, ¿no? Así como, por ejemplo, tú quieres compartirle a tu compañero el último disco, obviamente si quieres compartirlo, puedes sacar una copia de este disco, te quedas uno tú y el otro se lo das a tu compañero. De la misma manera, esta bacteria A, que es la donante, crea una copia de este plásmido y se la comparte a la bacteria B. De manera que ambas al finalizar tengan una copia cada una de este material extracromosómico que dijimos se denominaba el plásmido. El plásmido es el material extracromosómico que puede tener genes de resistencia, por ejemplo, a antibióticos. Muy bien, ¿recuerdan? Este mecanismo que le permite ganar variabilidad genética se llama conjugación y se establece entre bacteria y bacteria. Luego tenemos otro que se establece entre bacteria y un virus. Si se da entre bacteria y un virus, este mecanismo se llama, pues, transducción. Y estamos viendo a continuación que primero una bacteria va a ser infectada por un virus, en este caso un bacteriófago, e integra su genoma. O sea, este virus, recuerda que inyecta su material genético, lo estamos viendo por acá, y el ADN de este virus, ¿no? Se va a insertar, ¿no? En este genoma, ¿no? Y en algún momento, pues, puede, pues, quedar separado, se ensambla en nuevas partículas virales, que hace que luego infecte a otra bacteria. De esa manera, la bacteria lleva información. El ADN del fago es incorporado en el nuevo hospedero y le transfiere información de una bacteria, porque él se llevó parte de la información de esta bacteria y la comparte sin querer a otra bacteria. Entonces, de esta manera, estos fagos estarían llevando la información genética de una bacteria a otra, ¿ya? Este mecanismo se llama transducción. Y la transformación es cuando una bacteria X o cualquier célula receptora capta fragmentos de ADN de una célula o de, por ejemplo, una bacteria que ha sufrido fragmentación de su ADN. Entonces, esta bacteria capta este pedacito, hace recombinación, ¿no? Crea esta nueva modalidad, ha ganado información genética y esta bacteria pues se le dice transformada.
porque ha ganado una nueva información genética, producto de la recombinación con un fragmento de ADN que salió de esta bacteria, pues, donante, que por algún evento ajeno, que puede ser cambios en el pH o temperatura o salinidad, qué sé yo, hizo que su ADN se fragmentara y esos fragmentos están en el medio circundante y una bacteria los captó. De esta manera la bacteria se transforma y es otro modo de ganar variabilidad genética. Muy bien. Entonces, hasta aquí tenemos alguna duda. ¿Todo está claro? Y para terminar, la consulta que me hacía su compañero con respecto a la clasificación. Recuerda que, de acuerdo a Whittaker, ¿no? Las bacterias se clasificaba en eubacterias, que son aquellas bacterias de reciente evolución, y las arqueobacterias, que son bacterias que se remontan a muchos años atrás, dado que estas bacterias pueden resistir cambios extremos o condiciones extremas, tal como lo hacían las bacterias de la época primitiva, de la época de la Tierra primitiva. Este grupo de bacterias que pueden vivir en condiciones extremas se conocen como arqueobacterias. Y dentro de este grupo de las arqueobacterias que viven en condiciones extremas tan similares como lo era la Tierra primitiva, tenemos las metanógenas, que son aquellas que producen metano en condiciones anaeróbicas. Las halófilas son aquellas bacterias que pueden resistir altas concentraciones de sal. Las termoacidófilas son aquellas que pueden sobrevivir altas temperaturas y gran acidez. Muy bien. Luego, entre el grupo de las bacterias de reciente evolución, conocidas como las eubacterias, tenemos a continuación las gram positivas y las gram negativas, que ya te lo expliqué hace un momento, ¿verdad? Recordar que la diferencia entre una gram positiva y gram negativa estaba a nivel de su pared celular. Muy bien. Luego tenemos las espiroquetas, que son bacterias que adoptan la forma de tirabuzón, muy bien, o tipo sacacorcho, algo así. Luego tenemos las bacterias verde purpúreas. Estas verde purpúreas hacen fotosíntesis, pero en vez de utilizar agua, utilizan el ácido sulfídrico, que te lo voy a representar a continuación. Así se representa el ácido sulfídrico. Las verde purpúreas, en vez de agua, utilizan ácido sulfídrico cuando realizan fotosíntesis. Muy bien. Y las cianobacterias realizan la fotosíntesis de manera similar que las plantas superiores. ¿Ya? También realizan fotosíntesis de manera muy similar a la planta superior. Finalmente, las ricketsias son aquellas bacterias de vida intracelular. La clamidia es una bacteria que forma cuerpos de inclusión en el citoplasma o en el núcleo. Y finalmente, no te olvides de la micoplasma. Recuerda que son las más pequeñas. Las micoplasmas son las más pequeñas y por esa razón han tenido que perder AS. No tienen pared celular. ¿Ya? Esas son las micoplasmas. Son las más pequeñas que se conocen, ¿ya? Y carecen de pared celular. Muy bien. Hasta aquí te he podido resolver tu duda. Espero que sí. Entonces, ¿alguna consulta adicional respecto a este tema? Si no hay dudas, continúo la separata, pero si hay dudas, estaré atenta. A ver, chicos, ¿alguna duda? Entonces, de acuerdo a Whittaker, estamos hablando de Whittaker años, pero años atrás.
Según Whittaker, los reinos se dividían en 5, ¿no? Los 5 reinos: Monera, Protista, Fungi, Animal y Plantae. Pero a partir de los años 90, con los nuevos estudios, ¿no? Los nuevos estudios indicaron que era mejor agrupar a los seres vivos en dominios. O sea, por arriba de reino hay una categoría taxonómica llamada dominio. Entonces, según Gus, a partir de los años 90, en vez de clasificarlo en reinos, se ha clasificado en 3 dominios. El dominio bacteria, donde están todas las eubacterias. El dominio arquea, donde están las arqueobacterias. Y el dominio eucaria, donde están los demás. Los protistas, los fungis, o sea, los hongos, los animales y las plantas, por si acaso, ¿ya? Entonces, cuando me preguntaba sobre arquea, las arquea o el dominio arquea es lo mismo que arqueobacterias, por si acaso. Y recuerda que estos son bacterias que viven en condición extrema, condición como era la tierra primitiva. Muy bien. ¿Listo? ¿Otra duda hasta aquí? Profesora, a las arqueobacterias se les decía las bacterias primitivas. Claro, las bacterias que vivían en las condiciones extremas como lo era la tierra primitiva. Son bacterias que se remontan a muchos años atrás. Arqueobacterias o arquea es lo mismo. ¿Otra duda? Entonces, ¿les parece si voy a las preguntas, ¿no? Recordando y terminando nada más en mencionarles que las bacterias van a ser importantes, ¿no? Tanto a nivel de ecosistema, sí, porque sabemos que las bacterias a nivel del ecosistema van a desempeñar un papel clave responsable de la mayor parte de la descomposición, de la degradación de los organismos muertos. También sabemos que a nivel de la salud hay varias bacterias relacionadas a enfermedades, como es, por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis, responsable de la tuberculosis, Salmonella typhi, que es el responsable de la fiebre tifoidea, o de repente, no sé, Bartonella bacilliformis, que es el agente causal de la fiebre de la orolla, ¿no? Entre otros. Que eso lo vamos a abordar todavía más adelante en la semana 16 del ciclo preuniversitario, ¿no? A nivel de la industria, sabemos que las bacterias pueden ser importantes en la producción del yogur, la mantequilla, del queso, como también de algunas bacterias se puede obtener antibióticos, como es la streptomicina. Muy bien. Entonces, también sabemos que en cuanto a biorremediación, las bacterias también van a ser importantes porque con esa tecnología importante, emergente de los últimos años que utiliza el potencial metabólico de los organismos vivos, que puede ser planta, alga, hongo y sobre todo bacterias, van a poder degradar, transformar, absorber algunos contaminantes y poder pues retirarlo o inactivarlo o simplemente atenuar su efecto del medio ambiente. Es así que vamos a encontrar, ¿no? Y lo tienes en tu material, en tu separata,
3 tipos de bioremediación. Estos 3 tipos son la degradación enzimática, la remediación microbiana y la fitorremediación. Esta última hace uso de plantas para limpiar ambientes contaminados. En cuanto a la remediación microbiana, ahí estaríamos utilizando, por ejemplo, microorganismos como las bacterias. Lo podríamos utilizar directamente en el foco de contaminación, ¿no? Por ejemplo, hay bacterias, hay hongos que pueden degradar relativamente fácil el petróleo y sus derivados, ¿no? Como puede ser el benceno, la acetona, la pesticida, entre otros, ¿no? Entre otras cositas se puede, pues, eliminar o atenuar de nuestro medio ambiente con ayuda de estos microorganismos. Muy bien, chicos. Entonces, me voy a la separata. Si es que por ahí de repente haya surgido alguna otra duda. Muy bien, y por acá tenemos justo una pregunta relacionada. Te dice, ¿no? Mediante diferentes estudios se ha determinado que las primeras células en formarse en nuestro planeta tenían una estructura especial, distinta en varios aspectos a la célula animal y la vegetal actual. Entre estas diferencias que presenta la célula procariota, a ver, ¿qué resalta? ¿Qué no tiene o qué tiene, ¿no? Con respecto a la célula animal o vegetal, que es una célula eucariota. ¿Tú crees que el procarionte carezca de membrana plasmática? Sí lo tiene. Entonces, ¿carece de ácido nucleico? O sea, sí tiene ácido nucleico. ¿Tiene ausencia de ribosomas? Recuerda que los ribosomas son los encargados de la síntesis de proteínas y una bacteria presenta ribosomas, tiene ribosomas. Te dice, la presencia de un ADN sin membrana que lo rodee, o sea, es un material genético que no tiene membrana, en este caso nuclear, ¿cierto? Y por ahí te dice, el gran sistema de membranas internas, no, recuerda que los procariontes carecen de organelas. Por lo tanto, la respuesta de la pregunta 10 está aquí, en la D. Hay la presencia de un ADN, pero que carece de membrana. Es algo característico de los procariontes. Muy bien. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? ¿Todo está claro? A ver, vamos con la pregunta 11. Te dice, en una muestra fresca observada al microscopio, se observan las células procariotas, ¿no? Según la imagen adjunta. A ver, que usted debe describir en cuanto a la forma, tamaño y distribución. Con base a la figura observada sobre la primera cualidad, usted debe indicar lo siguiente. O sea, primera cualidad. Quiere decir respecto a la forma. Te dice, sobre la primera cualidad. ¿Cómo lo clasificas? ¿Qué forma tiene? No estamos hablando de agrupación, ¿ah? Estamos hablando del forma. ¿Qué sería? Como tiene una forma bastonada, recta, sería pues un bacilo. Muy bien. Por lo tanto, le aclaré por eso que es la A, por la forma de esta bacteria. Es una forma de tipo bacilo. Muy bien. ¿Listo? Entonces, la respuesta está en la A. Recuerda que coco es una forma redondeada. Espirilo es esta forma. Y vibrio es una forma tipo coma, algo así. Muy bien. Y estreptobacilo es una agrupación, ¿ok? De varios bacilos en cadena.
Muy bien, chicos. Siguiente pregunta, si es que no hay dudas. En la pregunta número 12 te dice, durante el desarrollo de su investigación, un tesista estudia las estructuras procariotas presentes en sus muestras. Él observa que las células que estudia presenta en su parte más externa un material de diferente espesor, que no es la pared celular, sino más externa todavía a la pared, y que ha enviado a analizar. Lo más probable es que químicamente esta estructura esté formada por, si es una estructura más externa que una pared, está hablando o hace referencia a qué? A una cápsula, ¿cierto? Y yo te dije durante la explicación que la cápsula está constituida por polisacáridos. Es una capa viscosa constituida por polisacáridos. Entonces, la respuesta sería polisacárido. Muy bien. Muy bien, vámonos a la siguiente pregunta. ¿Hasta ahí dudas? Consultas. Pregunta número 13. La movilidad bacteriana depende directamente de la presencia de flagelos en la célula procariota, o sea, en la bacteria. Pero la disposición de estos varía de una especie a otra. Si, por ejemplo, al microscopio observamos esta siguiente disposición. A ver, ¿cómo se llama esta disposición en sus flagelos? Por acá lo teníamos, ¿no? Muy bien. Y por ahí escuché la respuesta. Anfitrica, ¿cierto? Esta disposición se llama anfitrica. ¿Ya? Esto es cuando el flagelo se presenta en ambos extremos. Muy bien. Perfecto. ¿Dudas? ¿Hasta aquí todo claro? Muy bien. Siguiente pregunta. La pregunta número 14. A ver, te dice, ¿no? ¿Verdad o falsedad respecto a la pared celular bacteriana? Muy bien. A ver, la pared celular presentará peptidoglucano, ¿verdad o falsedad? Verdad, ¿no? ¿Presenta la pared celular muchos fosfolípidos? No. ¿Es flexible en bacterias gram negativas? Sí, debido a esa membrana externa que te dije y debido a que el peptidoglucano es mucho más delgado, viene a ser más flexible. La pared celular bacteriana determina la forma de la célula, si es algo que te había mencionado, que la forma lo determina la pared. Entonces, eso es verdad. Muy bien. Le permite resistir tensión, perdón, o sea, ¿le permite resistir tensión la pared? Sí, por lo tanto, si hablamos de que le otorga vulnerabilidad a la célula, o sea, la hace vulnerable o más bien le otorga resistencia. Entonces, esto es falso, no la hace vulnerable, sino la hace más resistente, ¿no? Le hace capaz de resistir cambios en el medio ambiente. Entonces, la clave ahí sería verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso. ¿Y eso estaría en dónde? A ver. Verdadero,
falso, verdadero, verdadero, es la A. Por eso que la clave fue la A. Muy bien. La clave estaba en la A. Y finalmente, la pregunta número 15 te dice, ¿no? Durante una evaluación microbiológica, y para evitar confusión, chicos, vamos a quitar esta parte. Aquí. Entonces, simplemente en una evaluación microbiológica, puede ser una muestra, no sé, de esputo, por ejemplo, de algún paciente, se han hallado células que tienen características procariotas, ¿ya? Sin embargo, no se les detecta pared celular. Según el investigador a cargo, esto es normal, ya que se debe tratar de ¿qué bacterias serían de pequeño tamaño y que carecen de pared celular? Habíamos dicho hace un rato. Las micoplasmas. Muy bien. Y para terminar, la pregunta 16 te dice, ¿no? En la ejecución de un estudio de diversidad microbiana, los responsables han creído conveniente averiguar si la bacteria presente en un lugar produce antibiótico, ya que podrían colectarse y aplicarse en industria, ser patógenas, enfermar al hombre, participar en los procesos de descomposición, ser de aplicación en la industria alimentaria, usados para vacunas y hormonas. Si estamos hablando de un estudio de diversidad microbiana y los responsables han creído conveniente averiguar si esta bacteria en un lugar produce antibiótico, si produce antibiótico, ¿sería importante para qué? Serían importantes porque, a ver, podría ser utilizado ¿en qué aspecto? ¿Ecológico? ¿O sería utilizado a nivel de salud, produciendo enfermedad? ¿O sería más bien utilizado a nivel de la industria? Esto es, por ejemplo, en la industria farmacéutica para producir antibióticos y otros metabolitos que pueden ser utilizados por el hombre, ¿cierto? Entonces, la clave de la 16 estaría en la A. Muy bien, porque te dice que una bacteria o un grupo ha sido capaz de producir antibióticos y el que produzca antibióticos van a ser importantes en la industria farmacéutica, no para enfermar al hombre, ni tampoco de participar en el proceso de descomposición que más o menos es a nivel de ecosistema. Tampoco en la industria alimentaria o en la producción de hormonas, sino en el aspecto farmacéutico. Muy bien, por eso que la clave de la 16 está en la A. Muy bien. Listo, chicos. Profesora, Dudas. ¿podría explicar la 12? ¿Por qué no sería fosfolípidos? Ya, la 12. La pregunta 12 te dice, está estudiando estructura procariota. Él observa que la célula que estudia presenta en su parte más externa un material de diferente espesor, ¿ya? Que no es la pared celular, sino más externa. O sea, si tú estás viendo esta bacteria, algo más externo que la pared, esta es la pared, ¿no? La membrana es algo más interno, pero algo más externo se llama cápsula. Y la cápsula es sabido que está constituido por polisacáridos principalmente, se sabe por teoría. En cambio, la membrana celular o la membrana de una bacteria es muy similar a la membrana plasmática de los eucariontes, donde va a haber fosfolípidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sería pues fosfolípidos, sino sería pues, o estaríamos hablando de la cápsula. Y como te dije por teoría,
la cápsula está constituida por polisacáridos. Por eso cuando te dice por acá, te dice, no es la pared, sino más externa, que se ha enviado a analizar. Entonces, químicamente, si estamos hablando de la cápsula, esta cápsula estaría básicamente constituido por polisacáridos, ¿ya? Profesora, si me diría interno, ahí sí sería por la bicapa de fosfolípidos, ¿no? Claro, ahí sí ya la cosa cambia, ¿ya? Muy bien. Otra consulta. Profesora, disculpe, ¿podría explicar la 6? La pregunta número 6. A ver. Esta. ¿Cuál es tu duda? O sea, de que por qué es DNA y RNA. Ya, lo que pasa que acá te dice, mira. Acá te dice, el investigador sabe que una de estas no puede corresponder a un virus. No puede. No hay forma que esté presente un virus. Cuando está evaluando genoma viral. Tú sabes que los genomas virales, ¿verdad? Cuando se evalúan, muy bien, tú sabes que hay virus de ARN y hay virus de ADN. Muy bien. Se dice, por teoría, que en un mismo virus, nunca, eso lo dice la teoría, nunca hay ARN y ADN al mismo tiempo. Nunca. Por eso que te dice, no puede corresponder que haya ADN y ARN. ¿Podría haber un ARN cadena simple? Claro que es un ARN típico, así como también un ADN de doble cadena. Pero si te dice que es un ARN de doble cadena es cuando dos hebras de ARN se han asociado, que podría darse, ¿no? ¿No? Pero como te digo, son casos excepcionales, así como también que se encuentre solamente una de las cadenas del ADN. Realmente cuando se trata de los virus, chicos, los virus pueden presentar genomas con una gran variedad de formas, pero nunca el ADN y el ARN se presentan en la misma partícula, ¿ya? Eso es con respecto a las 6. ¿Bien? Otra Sí, profesora, consulta. gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Si no hay dudas, chicos, si no hay dudas, entonces voy a dejar de presentar esta parte, ya quedando tan solo unos minutos. Muy bien, entonces veo que creo que ha quedado claro. Recuerda que siempre voy a estar a su disposición en este horario de 4 a 6, los miércoles de 4 a 6, para poder ayudarlos con alguna consulta. De casualidad, por aquí está la señorita que me hizo la pregunta la semana pasada respecto a la composición del ARN. Había una pregunta que me lanzó sobre una separata del ciclo anterior. ¿Estará por acá presente? No, ¿verdad? Bueno, muy bien, chicos. Listo, chicos, entonces ya voy a dejar de compartirles. Me despido si es que no hay más dudas.
Bien, chicos. Entonces, si no hay más dudas y consultas, nos vemos en la siguiente semana en este mismo horario. Nos vemos, chicos. Hasta luego.